Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento de la célula. ¿Y qué es la célula? Bueno, esto es un aporte para todos los estudiantes que están pasando biología, microbiología y tienen que estar preparándose para alguna prueba, disertación, alguna investigación. Bueno, aquí lo voy a tratar de explicar para que lo entiendan mejor. Es súper bueno el tema. Y bueno, vamos a empezar cómo se descubre la célula. El descubrimiento de la célula. La vida se organiza a partir de la existencia de una unidad estructural mínima, que es la célula. Por ello, el descubrimiento de la célula por parte del gran científico Robert Hooke fue uno de los más importantes y emblemáticos de la historia. Su hallazgo influyó e hizo posibles significativos avances en la ciencia, como en años posteriores y hoy. Por eso le debemos mucho a sus numerosos trabajos. Hoy vamos a hablar solamente cómo se descubrió la célula, pero primero debemos saber también quién es Robert Hooke. Robert Hooke nació en Inglaterra en 1635. Fue un inglés filósofo de la naturaleza, arquitecto y erudito que jugó un papel importante en la revolución científica. En sus trabajos más conocidos, experimental y teórico, es conocido por su ley de la elasticidad, la ley de Hooke, y su libro Micrografía, donde es nombrada la primera vez la palabra célula. En 1703, el 3 de marzo, muere Robert Hooke en Londres. La invención del microscopio fue fundamental en este descubrimiento, pues entre otras cosas, Robert Hooke pudo construir el suyo propio, un microscopio compuesto de 50 aumentos que le permitió descubrir la célula. La primera vez en la historia en la que se nombra la palabra célula es en el año 1665 cuando Hooke publica su libro Micrografía. En dicho trabajo, el autor deja registro de numerosas observaciones realizadas con su microscopio sobre diversos tejidos vegetales, entre ellos el tejido de corcho. Para el descubrimiento, Hooke cortó un pequeño trozo de corcho y lo colocó en su microscopio compuesto de lentes convexos. De esta manera, pudo observar una serie de figuras cual pequeños cuadrados a los que llamó celdas o celdillas, nombre desde el cual luego se derivó al término célula. Lo que el señor Hooke estaba presenciando eran células vegetales muertas. Este fue el primer gran paso al descubrimiento de las células. Sin embargo, es muy importante señalar que lo que en realidad descubrió fueron células muertas, siendo incapaz de desarrollar más allá detalles que el simple descubrimiento de su estructura. Por supuesto, el hallazgo abrió el camino a las diversas especulaciones y mejor aún, a investigaciones. Un año más tarde, en la década de los años 1670, el holandés Anton van Leeuwenhoek, un renombrado fabricante de microscopios, construyó uno de los mejores tipos de microscopios de la época. Gracias a su invento, un microscopio de 200 aumentos. Leeuwenhoek fue el primero en observar, dibujar y también describir una célula viva. Con sus trabajos, van Leeuwenhoek pudo descubrir una gran variedad de microorganismos, entre ellos las bacterias, los protozoos, glóbulos de sangre e incluso espermatozoides. El tiempo trajo desarrollos aún más intensos. Algunos de los avances más significativos en el estudio de la célula tuvieron lugar en el siglo XIX, con el desarrollo y perfeccionamiento de los microscopios ópticos, ya que permitieron observar todo con más detalle, incluyendo el interior de la célula. El británico alemán Matthias Jakob Schleiden y el zoólogo alemán Theodor Schwann formaron un equipo de trabajo que tras varias investigaciones les permitió reconocer las similitudes fundamentales entre las células animales y vegetales. En 1839 presentaron la revolucionaria idea de que todos los organismos vivos están formados por uno o más células y que por lo tanto estas son la unidad estructural de los seres vivos. La célula. La célula, según el diccionario, es la unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos, como también se dice que es la unidad más pequeña que contiene vida. Las células es una estructura constituida por tres elementos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, ADN, y es capaz de cumplir todas las funciones necesarias para el diario vivir: crecer, reproducirse, metabolizar, responder a estímulos y diferenciarse. Es muy pequeña, invisible al ojo humano, pero posee la habilidad de trabajar independientemente. Según el número de células que lo forman, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares. Unicelulares son todos aquellos organismos formados por una sola célula. En este grupo, los más representativos son los protozoos, hongos y bacterias, que solo pueden observarse con un microscopio.
pluricelulares. Son todos aquellos organismos formados por más de una célula, como los animales, humanos y plantas. Las formas de las células del organismo son geométricas, como esfera, cubo, cilindro, entre otras, como puntos de referencia. Esféricas, como los glóbulos rojos, aplanadas, como la mucosa, alargadas, como los tejidos musculares, irregulares, como los tejidos nerviosos, y poligonal, como las plantas. El tamaño de las células es extremadamente variable, aunque lo cierto es que la mayoría de las células son microscópicas. No son observables a simple vista, sino que hemos de utilizar herramientas como el microscopio óptico. La célula más pequeña, conocida, corresponde a algunas bacterias, los micoplasmas. No tienen más de 0,2 micras de diámetro. Sin embargo, podemos decir que ese tamaño minúsculo es una excepción. Las bacterias suelen medir entre 1 y 2 micras de longitud. Las células animales son algo mayores. Por ejemplo, los glóbulos rojos miden unas 7 micras. Los hepocitos, las células del hígado, unas 3 veces más. En el extremo opuesto, algunas neuronas pueden medir más de 1 metro. Algunas de las células más grandes corresponden con los óvulos. Algunos huevos de aves, por ejemplo, las avestruces, pueden medir 7 centímetros, mientras que el óvulo mide, el de humano, unas 150 micras de diámetro. En comparación, un espermatozoide humano es mucho más pequeño, pues contado toda la longitud de su flagelo, que es la cola, no sobrepasa las 50 micras. Las células vegetales también muestran una enorme diversidad en cuanto a tamaños. Los granos de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 micras, mientras que algunas células de los tejidos epidérmicos casi son visibles a simple vista. De acuerdo a su estructura, tamaño y funcionalidad, las células se pueden dividir en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas. Procariotas no tienen núcleo. Su composición es más simple que la de las eucariotas, ya que poseen solamente ribosomas, elementos químicos y enzimas en el citoplasma, todos necesarios para su crecimiento y división celular. Se dice que estas células son las primeras clases que hubo en el planeta. Eucariotas, los animales vegetales, tienen núcleo, son más grandes que los procariotas y se encuentran en el cuerpo humano. Poseen una disposición interna más evolucionada y compleja. El material genético está dentro del núcleo, rodeado del nucleoplasma y protegido por su propia membrana. Pueden realizar funciones específicas como coordinar la química celular